Digamos que esta historia comienza en situaciones análogas a las actuales, muy parecidas. Resulta que en Europa se había decretado una cuarentena general porque había la pandemia de la fiebre del tifus. Entonces, es de esa manera que la cuarentena disciplina a la gente y por supuesto dentro de lo que es el viejo mundo posteriormente servirá esta manera de control de la sociedad. Iban casa por casa y te preguntaban cuántos están, tenían que presentarse todos y si no aparecía alguno entonces estaban en cuarentena porque la persona estaba enferma. Por lo tanto, ese modelo de disciplinamiento social posteriormente será explotado por el Estado en el viejo mundo en el sentido de el control de la información y la capacidad de movilización total, de manera que el viejo mundo ha desarrollado un sistema de movilización total para la industria después de la cuarentena, por supuesto, y eso es lo que llegó a germinar en la modernidad. Entonces, por supuesto, en este momento nos encontramos en una situación parecida y es allí que emerge este concepto de panóptico de Jeremías Bentham, ¿no? Una construcción arquitectónica con un centro en la periferia, ¿ya? Que comienza a ser empleado como un sistema penitenciario, como un modelo arquitectónico de cárcel. Se reemplazan las catacumbas antiguas por nuevos centros bastante abiertos, despejados en la periferia, pero había un centro, una torre, un lugar específico de vigilancia, donde la gente que vigilaba no era vista, pero los otros sí sabían que eran vistos y por lo tanto tenían que condicionar sus conductas. Este modelo panóptico, o este panóptico en general, el concepto de Jeremías Bentham, deviene en el panoptismo, que ya es una construcción de un centro político, es decir, una idea básica de reproducción del poder. Entonces, este nuevo centro político, igual que la construcción arquitectónica, es el Estado. El Estado se coloca al centro como poder y es el que definitivamente marca digamos, la reproducción automática. Y ya no están controlando como antes en la cuarentena. Ahora la reproducción automática del poder se daría de manera muy sutil, pero con vigilar y castigar. Y esto determina, digamos, el nacimiento de un tercer concepto que es el esquema panóptico, ¿no? El esquema panóptico, digamos que impone conductas, impone visiones, impone tareas a la sociedad. Es una tecnología política, ya, que de alguna manera garantiza la hegemonía porque logra o busca lograr la coerción y el consenso. Todo este sistema, todo este esquema que acabamos de señalar corresponde básicamente a la estructura del esquema panóptico y del panoptismo que plantea Michel Foucault en su célebre libro Vigilar y Castigar. Bastante recomendable, por cierto. Bueno, ahora nos tocaría analizar el correlativo que hay en nuestro país, ¿verdad? Digamos que el proceso de modernización a la boliviana fue bastante extraño, por decirlo de alguna manera. Rosana Barragán nos sugiere irnos a una imagen, ¿no? La prisión de San Pedro, panóptico de la paz. Es una prisión, evidentemente, ¿no? Y además de retener a la gente allá contra su voluntad, claro, no es una cárcel, sin embargo también condensa las contradicciones estructurales de la sociedad boliviana, ¿no? Hablamos del hacinamiento, la pobreza y también la riqueza, pero paralelamente o simultáneamente es una prisión en la que los presos viven con sus familias, con sus hijos, en la que van a visitarles sus parientes que entran y salen,
Es un espacio en el que existen sectores, cuartos de primera, de segunda, de tercera, barrios. Es una cárcel en la que los presos trabajan, se emplean, venden cosas, inclusive hay tiendas de barrio, hasta mercados de comida y discotecas. No hay nada más alejado de una cárcel europea, norteamericana y obviamente más aún a la del panóptico de Bentham. Sin embargo, esto fue construida inicialmente como un panóptico, ¿no? O sea, en el modelo de Bentham, con su estructura, con sus objetivos, su diseño. Entonces, lo menos que se podría decir en la actualidad es que después de un siglo de existencia, San Pedro, la cárcel de San Pedro, algún día fue un panóptico, o siquiera pretendió serlo. Y bueno, esta imagen nos refleja un poco lo que es el Estado moderno en Bolivia, ¿no? Para Rosana Barragán, la fuerza del Estado radica en las normas, en el detalle, en el rigor, en la rigidez de la legislación, que contrasta eficazmente, digamos, con la debilidad del Estado, ¿no? Que es permisivo, incumple las normas, no hay control, existe una ausencia de control. Entonces, digamos que ese es el proceso moderno, ¿verdad? En Bolivia se ha dado de una manera, existe un fragmento de aquello, pero no necesariamente estamos hablando de un Estado moderno. Y mucho peor sería en estos casos pretender construir un Estado moderno, cuando ya inclusive lo posmoderno ha sido superado, ¿no? Entonces, ese es un poco el carácter de Bolivia, ¿no? La debilidad del Estado contrasta con su capacidad de emitir normas, lo que nos lleva a un equilibrio, un pacto de reciprocidad, que es desde el principio el pacto colectivo que hubo desde la última conquista conocida, que es la española. Entonces comprenderemos que el esquema panóptico de Jeremías Bentham no funciona justamente en Bolivia, y esto sucede con todas las maneras y las formas importadas que se pretenden aplicar al margen de nuestra cultura. A esto es que Zabaleta, y en una investigación genial de Luis Tapia, Zabaleta llamaba, bueno, las formas de dominio estatal aparente parten de las siguientes consideraciones, ¿no? Se asume que en Bolivia existe, digamos, una porción, un pedazo, ¿no? Un fragmento de lo que sería un Estado nacional más o menos moderno, ¿no? Pero también sobrepuesta existe una estructura de autoridades de orden ancestral, originarias, sociales, ciudadanas, etcétera, de las comunidades que de abajo hacia arriba ya tienen una gestión efectiva dentro de su comunidad, pero no son reconocidos por el Estado, y viceversa. El Estado es reconocido como autoridad nacional, pero no tiene presencia y hay una sobreposición. Entonces, el Estado nacional moderno en Bolivia no es hegemónico, no es moderno, es dislocado. Ya, y el sistema comunitario, que es en red, que es de abajo hacia arriba, que es translocal, es regional, etcétera, al no ser reconocido tampoco puede llegar al autogobierno. Por lo tanto, existe un bloqueo mutuo, y este bloqueo mutuo configura las características esenciales de este estado aparente, ¿no? Que además de ello tiene dos elementos de diversidad también muy importantes, ¿no? La diversidad sociogeográfica. Estamos hablando solo en los Andes de 308 de los 324 climas del mundo, perdón, 108 de los 124 climas del mundo. Y por otro lado, obviamente, al no haber cuajado una forma vertical de Estado, es una comunidad de comunidades, ¿no? Es una comunidad de comunidades deliberativas, y es diacrónica, se viven tiempos diferentes, muchos viven tiempos distintos, pero a la vez también es sincrónica, se sincroniza en un tiempo-espacio, en un momento histórico específico. Y esto ha sido posible solamente gracias a la cultura. La cultura es la que es solidificada.
Bueno, y es de esta manera que arribamos al concepto básico que trabaja Jameson respecto a la posmodernidad, el giro cultural. Lo que plantea Jameson es que no estamos viviendo una renovación de, digamos, de patrón fijo de la onda larga de la historia, sino básicamente hemos entrado en otra fase de acumulación del capital, como señalaba Marx, pero que en este caso ha liberado las categorías cautivas por la modernidad, y una de ellas, la fundamental, es la cultura. Entonces, de pronto, la posmodernidad trae en el norte un modelo que sí o sí debe ser transdisciplinario, debe manejarse en base a los géneros confusos, etcétera. Es decir, un conjunto de producciones de carácter translocal que se dan tanto a nivel global, porque se hacen redes globales, como también esto empuja al proceso inverso, es decir, en el caso de Bolivia, eh, el 12 de octubre de 1992, ¿no? Cuando se proclama de alguna manera la reconstitución de esta cultura amerindia originaria, la producción local, la particularidad, la peculiaridad. Entonces justamente de ahí surge una producción teórica y de lenguaje que es local, pero no se puede mover como tradicionalmente se mueve. Tiene que ser hermenéutica, tiene que ser nueva. Básicamente tiene que constituirse en otro escenario de articulación de conocimiento. Entonces, de pronto, este giro cultural que plantea Jameson se da en la medida en que la realidad se fragmenta en imágenes, ¿no? Estas imágenes, digamos, que están dándonos la visión de completud, es decir, un espacio cerrado, un espacio autosustentable, un airship, una nave tierra, pero en el sentido inverso, industrial. Y por otra parte, por supuesto, también hay una especie de serie, ¿no?, de presentes perpetuos que no cambian en absoluto. Entonces, de alguna manera, la fragmentación de la realidad en imágenes a través de la cultura y los lenguajes ha generado porosidades, y en este caso la cultura es la que permite que estas porosidades generen contracultura. Entonces tenemos un diseño de ciudadanía global, mundial, en base a un modelo cultural homogéneo, que se da a través de este giro cultural, es decir, se vende estatus. A la alienación en Marx hay que sumar el estatus en Weber, y este giro cultural es el que otorga la porosidad estructural en la medida que estamos hablando de la cultura, que es crear y producir. Básicamente en eso consiste la cultura. Caja de herramientas. Normalmente cuando se trabaja algún tipo de ensayo, se pretende articular algún tipo de teoría, utilizar alguna disciplina. En este caso nosotros empleamos lo que aprendimos tanto de la academia como de los albañiles, constructores, de los trabajadores por cuenta propia. Una caja de herramientas implica llevar las herramientas necesarias y precisas para desempeñar la función que debes hacer. Entonces, como tienes que ir a ofrecer tu trabajo, básicamente tienes que seleccionar las herramientas precisas para poderlo desarrollar. Es exactamente lo mismo que sucede respecto a la epistemología. Nosotros tomamos el concepto de panoptismo en Michel Foucault y el concepto de giro cultural en Jameson, y tenemos que el panoptismo es la expresión de un continuum y el giro cultural es un movimiento poroso, un contramovimiento conservador pero poroso, que puede ir a ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, o circular. Lo propio
un estado de dominio aparente nos muestra la transdisciplinariedad de los conocimientos y de la forma de encarar los fenómenos socioculturales y culturales en general en países como el nuestro, tan diferentes a otros. Por lo tanto, estas herramientas conceptuales serán las que nos sirvan para poder entender y desarrollar algo tan complejo en la trama como viene siendo esto de la cultura. Entonces, así como hay un contramovimiento conservador de la cultura en las regiones del norte, también tenemos aquí al sur la emergencia, la insurgencia de una cultura particular, pero equilibrada, viable, naira, mirar con los dos ojos, articulada. En ese sentido es que desarrollamos esta caja de herramientas para poder traer un fruto que sea durable, por lo menos dentro de la temática que nos ocupa en estos momentos. Algo que sirva es lo fundamental. Bueno, respecto a el giro cultural, a esta porosidad cultural, evidentemente es la novela aquel género que penetra en el subconsciente de toda una sociedad, de todos sus habitantes. Y la novela de la paz es Felipe Delgado de Jaime Sáenz. Jaime Sáenz es el que se introduce por todos los recovecos de esta ciudad, le otorga sentido. Su novela Felipe Delgado es una epopeya por aquella ciudad que está ahí, pero ya no es. Una ciudad que ha dejado de ser sí misma, dentro de todo un proceso de modernización que transforma completamente su mentalidad, transforma completamente su hermenéutica. Jaime Sáenz en ningún momento pretende aferrarse a ningún credo reaccionario, simplemente él lo que plantea es que esa modernización, esa transformación que existe, no necesariamente debe desvirtuar la ciudad. Es una transformación sin desvirtuarse, sin ir hacia atrás, pero tampoco por ir adelante destruir todo lo que queda. En una ciudad extraña, una ciudad donde la modernidad pelea con el submundo paseño, la calle llena de personajes pletóricos. Una ciudad que vive de día y que vive de noche. Una ciudad múltiple e íntima, donde el ajayu fundamental se encuentra en el frío, en la altura y evidentemente en el aparapita, ese espíritu aymara indómito que viene a la ciudad moderna, que vino a la ciudad moderna y se sacó el cuerpo. Por eso es que la transformación sin desvirtuar el ajayu de la ciudad, de esta ciudad solitaria, de esta ciudad anclada en el Illimani, es lo que busca Jaime, y te dice que solo falta tener ojos para ver. Hay que descubrir los sentidos profundos que moran en esa ciudad mágica, que es una novela en sí, es una imagen irredenta del cuerpo que se calcina. Ver la ciudad con sus propios ojos también es perderse con sus propios medios y con sus propios miedos. Es arrojarse a lo desconocido, al misterio inmortal del poema, a ver desnuda la tentación de los hombres, las mujeres, parroquianos, vagabundos, alcohólicos, aparapitas e iconoclastas tras el Illimani perdido. Verte de nuevo en la ciudad es también desnudarte, amarte con muerte, auscultarte sin verte otra vez provista de tal ceguera, a la hora de fijar los ojos sobre tu estela, tu memoria, tu horizonte. Pero no me veas, y si me ves, no digas que me has visto.
La ciudad novelada, no le digas. La ciudad es un destierro, es un modo de ser del mundo y de la vida. La ciudad es el resultado de la necesidad, es el testimonio del hombre y de su permanencia en el mundo, o sea, el testimonio de una equivocación. El sueño del hombre se ha quedado cautivo en su corazón por causa de la ciudad y sus deseos se han vuelto irrealizables. Pero la noche en La Paz es característica, es distinta, cada noche propicia a la meditación y a la aventura en el más alto sentido, a la escritura. Hay un lenguaje en las calles, en las esquinas, la propia topografía de la ciudad representa una movilidad extraordinaria de ángulos, puntos de vista. Se está en una esquina, habiendo recorrido algunas cuadras, y ya se tiene otra visión de la ciudad completamente distinta. Sin embargo, es la misma, ¿no? ¿No es cierto? Es la misma. Por eso es que la destrucción de una ciudad ha sido tal vez la verdadera causa de su definitiva permanencia. Porque las influencias del mundo actual, con múltiples desarrollos tecnológicos que desafían y sobrepasan todo lo imaginable y de cuyas corrientes difícilmente podríamos sustraernos, encuentran natural resistencia en estas alturas, pues dichas influencias, aunque en algunos casos reportan beneficios, las más de las veces resultan nocivas contra nosotros. Resultan nocivas con normas, adelantos, divisas y aun costumbres que decididamente no concuerdan, por así decirlo, con nuestro modo de estar y mucho menos con nuestro modo de ser. Desde las cáscaras y los clarines de la ciudad, desde la basura, los perros y la maravilla de la luna fría, desde el cansancio adornado por el ruido del río, desde la forma de mis entrañas, desde los amigos desconocidos de las calles altas, entro en la memoria de las cavidades, recuperando el silencio de los ríos, agradeciendo el transcurso de una muerte antigua, la vida, creando la soledad de la basura, nutriéndome de lo abandonado por el misterio del frío. No le digas, no le digas. Bueno, Bolivia es un país diverso, realmente distinto. Mira con los dos ojos al mundo, con su tradición indígena originaria por un lado y su tradición occidental moderna por otro, aunque ninguna de las dos es dominante, pero son interpenetradas. Huelga decir que evidentemente la cosmovisión indígena originaria es muy fuerte y sin embargo ahora ambas visiones están alojadas ni más ni menos que en la ciudad. El nuevo escenario es la ciudad. Justamente por ello La Paz es una polis, es una ciudad-estado que condensa la sede de gobierno y es una ciudad-nación en la medida que también condensa el conjunto de las contradicciones y de la población nacional. Por lo tanto, esta ciudad, que es el escenario privilegiado de la nueva época, construye una red densa y simbólica que no crece por la industrialización clásica, sino básicamente crece por la quiebra de las economías agrarias y la migración constante a las ciudades sin dejar de vivir allá, en el campo. La Paz condensa así un espíritu aymara, eso es evidente, y su espíritu aymara es tan profundo como también su espíritu criollo, que se ha, digamos, enraizado en estas tierras. Por lo tanto hay esa dualidad aymara castellana que transita todo el recorrido de nuestra historia.
pero también es arriba y es abajo. La Paz es el Alto, el antiguo barrio obrero que se ha convertido en una ciudad industrial y en una ciudad políticamente definida. Podría decirse que en país de ciegos el tuerto es rey, pero el tuerto es ciego en país de videntes. Y es así donde el guerrero indómito convive junto al comerciante nómada, ambos ascetas. Y sin embargo ambos guerreros son subyugados por el poderío indiscutible de las warmis, las mujeres, que son las que han podido rescatar sus estrategias de subsistencia y hacerlas cotidianas. El Alto va por Nakuri, no va por Vilca. Es decir, quieren beber sangre ajena en los cerebros de los vencidos. No quieren refundar un país con un nuevo símbolo entre blancos e indígenas. Por eso es que tal vez en este momento los huaynas han sido comandados por las tahuaco, y las tahuaco son las más aguerridas guerreras que buscan sobre todas las cosas tratar de recrear y reimaginar lo que significa ser aymara. La juventud busca una memoria que no encuentra en ningún otro lado, porque ha sido travestida completamente la mirada de los mitos. El orden ha sido modificado. Sin embargo, esta ciudad que también condensa tanto emprendimiento, tanto trabajo y tanta lucha, puede tranquilamente emitir moneda local utilizando los $102 o 714 bolivianos que le corresponden por coparticipación tributaria, y de esa manera emitir moneda local. La vida moderna va determinando la totalidad de los tiempos, los ritmos, las tecnologías y las imágenes en un patrón que se habitúa al espacio, pertenece al espacio. Ahí están los pictogramas, ahí están las fantasmagorías de la ciudad. Sin embargo, están las calles, los callejones. Es el lugar del acontecimiento cultural. Y por lo tanto también es el lugar de la calle. La calle como una postura de vida, como un símbolo de existencia. Esta es la ciudad nueva, es la ciudad de la calle, donde todos los espectros viven, habitan y sin embargo no mueren hasta que les toca morir. La vida es tan corta en los callejones y obviamente yo desemboqué en la calle justamente para hacer caso a mamá, que me decía que me ganara la vida de alguna manera en estos tiempos tan nefastos, y por lo tanto me fui a la calle y allí comencé a vivir y a aprender cosas completamente distintas. Podría decir que he ido a la calle para aprender a viajar como mochilero, ir detrás de Anaí Guevara. Pues sí, el amor ha sido el detonante para que yo pueda ir a la calle, pero en lugar de viajar me quedé aquí adentro. Viajé hacia la internalidad de la ciudad, una ciudad estremecedoramente bella y solitaria, donde habita un submundo mágico que es el que se encarga de darle a esta ciudad anclada en el Illimani su toque característico. Verdaderamente es un sueño hecho realidad el habitar esta ciudad, a la que honraré yendo a mi... Diré también que la calle se ha convertido en un espacio de trabajo, en mi lugar de subsistencia, donde la ética del trabajo es
el reino de los justos. Todo se respeta mientras el trabajo sea el que dignifique a cada quien, no importa en qué. Y fue con el amor a ella, el amor a la mujer, que comencé a ver nuevamente la ciudad. Y como epitafio diremos: te recordé como tu cuerpo comenzaba a florecer con mis cuidados, que se iban tornando salvajes a medida que tus fuegos internos llamaban a los míos, explotando una poesía de natura con almas que, unidas en sus fragores, se hacían una ante la crispación del mutuo anuncio, tras un prolongado estertor que resolvía tu desenlace y desataba el mío, que se anunciaba dejando que nuestras linfas, igual que las de los siameses, se unieran solas y reposaran juntas, tras tan generosa explosión donde la gruta de tu ser proclamaba un éxtasis que supo llegar hasta las lágrimas, después de coronar una cumbre imposible pero real. Anaí, pues el delirio que delira no es la muerte, sino el cuerpo que delira. Esto es cuanto podemos decir hoy, ahora provisionalmente, respecto a la paz.